Antiguo Testamento. Y en pocas palabras, Babilonia conquista al pueblo de Israel aproximadamente en el año 586 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o antes de Cristo, ¿sí? Fíjense, este dato es muy importante, porque también sabemos, hermanos, que cuando ellos conquistan al pueblo de Israel, llevan algunos, primero llevaron a lo mejor de lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? A Babilonia, a todos los sabios, a todas las personas que ellos creyeron que podían ser útiles en el imperio babilónico en aquel tiempo. Pero también sabemos que en 1539 antes de Cristo, el imperio persa conquistó o derrotó al imperio babilónico, ¿sí? Y en aquel tiempo llegó a ser el imperio más grande. Y ese imperio de alguna manera siguió ejerciendo ese dominio sobre los judíos, sobre el pueblo de Dios. Pero en el año 500 aproximadamente es donde se menciona a Esther. Recordamos que es el libro de Esther, que creo que en más de una ocasión lo hemos leído. Pero tenemos que recordar que Esther surge en aquel tiempo con un propósito de parte de Dios, para preservar la vida a los judíos. Nosotros sabemos que había un enemigo en aquel tiempo, porque sabemos que el que conquista a Babilonia es Ciro, conocido como Ciro el Grande, fue el que conquista a los babilonios. Pero después de Ciro vienen otros reyes, y llega un momento donde está el rey Asuero, en el tiempo de Mardoqueo, en el tiempo de Esther. Pero yo no sé si tú puedas recordar un poquito que Esther humanamente no era la persona correcta para poder preservarle la vida a su pueblo, a los judíos. Número uno, se dice que Esther era una mujer huérfana, ¿sí? Y que su primo Mardoqueo la tuvo que adoptar como su hija. Lo más seguro es que Mardoqueo era mayor en edad que Esther. Así es que Mardoqueo, viendo que esta niña estaba desprotegida, él decide recibirla en su casa y la recibe como una hija. Y llega un momento donde empiezan a hacer el recorrido para buscar a las doncellas en aquel tiempo para estar en la o cerca del rey Asuero. Y se dice que Esther era una mujer muy linda en su físico, en su rostro, en su cuerpo. Era una mujer muy linda, muy hermosa. Y ella es llevada para ser preparada para estar como una de las doncellas del rey Asuero. Y hemos escuchado sobre la reina Vasti, que era la mujer o la imagen no solamente sobre la belleza de este imperio, sino que también la reina Vasti también era una imagen de elegancia sobre todo lo que había en ese imperio. Dice la escritura que había una fiesta, y entonces mandan a llamar a la reina Vasti, y ella se rehúsa a presentarse en el llamado que le estaba haciendo el rey Asuero. Y entonces ellos llegaron a pensar que las mujeres en aquellos tiempos se iban a rebelar en contra de sus maridos por causa de que esta mujer se estaba rebelando en contra del rey, y es destituida. Y entonces, para cortar un poquito la historia, quiero comprimir un poquito la historia, pero todos nosotros sabemos que la reina Esther llega y sustituye a la reina Vasti. Pero llega un momento donde había un hombre llamado Amán, que se aferró a destruir a los judíos por una sencilla razón, porque normalmente toda la gente se inclinaba a este hombre, porque este hombre tenía una responsabilidad muy grande en este imperio.
Se dice que Amán era prácticamente el brazo derecho del rey Asuero, y la gente se inclinaba o hacía reverencia ante él. Pero Mardoqueo no quiso hacer reverencia ante él, porque Mardoqueo estaba bien definido en su corazón. Él solamente quería hacer reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una de las cosas que no entendió Amán, ni tampoco toleró a Amán. Así es que Amán, como decimos nosotros, se la agarró en contra de Mardoqueo. Amán sabía que Mardoqueo era judío, y no solamente decidió odiar a Mardoqueo, sino que también decidió odiar a su pueblo. Y él anhelaba la destrucción de todo el pueblo judío. Y todos nosotros sabemos que el pueblo judío fue el pueblo elegido por Dios. Ahora no solamente ha sido el pueblo judío, sino cada uno de los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que la misma protección que Dios quería traer a su pueblo en aquel tiempo es la misma protección que Dios nos da a nosotros en este tiempo. Y entonces Dios tiene que usar a esta mujer llamada a Esther o Esther. Pero Mardoqueo cumplía con una función muy importante, porque Mardoqueo era el consejero prácticamente de Esther, una persona muy espiritual. Y para cortar un poquito más la historia, Mardoqueo y Esther terminan preservándole la vida al pueblo judío, ¿sí? Y entonces, si un día estamos cerca de Esther allá en el cielo y podemos cruzar algunas palabras, todos nosotros nos daremos cuenta que Esther llegó a esta tierra y todas las cosas apuntaban a que iba a ser una mujer que iba a llevar una vida en desgracia. Sin embargo, ella va a poder dar testimonio que estuvo en esta tierra, pero pudo cumplir con su propósito de vida. Y cuando Esther estaba a punto de partir de esta tierra, yo creo que ella se fue satisfecha porque pudo hacer la voluntad de Dios. Ahora, nosotros no vamos a desarrollar exactamente el trabajo de Esther, pero sí vamos a desarrollar un trabajo diferente en esta tierra. Pero eso no quiere decir que el trabajo que vayamos a desarrollar no sea importante. Esto quiere decir que el trabajo que nosotros vamos a desarrollar es demasiado importante, ¿sí? Pero para desarrollar ese trabajo tan importante, nosotros tenemos que recordar que vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, quiero hablarles un poquito sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años y sus padres habían llegado a Jerusalén? Y cuando sus padres regresan, si no se dan cuenta de que Jesús se ha quedado con los maestros de la ley, y lo empiezan a buscar, y después de mucho tiempo lo encuentra su madre María y le hace un reclamo. En otras palabras, le dice: ¿por qué no nos avisaste que te quedaste en este lugar? Y entonces Jesús le dice a María: no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Miren, yo quiero que ustedes noten algo muy importante. Esto quiere decir que cuando Jesús tenía 12 años, él llegó a pensar que era el inicio de su ministerio. Él se podía poner a platicar prácticamente con los doctores de la ley, ¿sí?
y estaba lleno de conocimiento. Pero si él termina regresando ese día con su madre María, es porque María lo convence de que todavía no ha llegado su tiempo. Ahora, cuando había llegado el tiempo de Jesús y que están en las bodas de Caná de Galilea, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces María le pide a Jesús que haga un milagro porque se ha terminado el vino. Y entonces Jesús le dice a María: no ha llegado mi tiempo, pero termina haciendo un milagro en ese día. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esto quiere decir que en muchas ocasiones todavía no ha llegado el tiempo para iniciar en nuestro ministerio, y nosotros podríamos pensar que ya llegó el tiempo y estamos haciendo alguna serie de cosas y nos damos cuenta que las cosas no están funcionando de la manera que nosotros esperamos. Pero también podría llegar el tiempo donde ya tenemos que dar inicio a las actividades, ¿sí?, al ministerio, pero ahora no detectamos que es el tiempo. Pero por alguna razón terminamos haciendo algunas cosas, milagros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, en este capítulo 4 de Lucas, versículo 18, ya Jesús, estando seguro de que había llegado su tiempo, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, es muy importante lo que les voy a decir. Este versículo, ¿sí?, en ese momento que Jesús lo estaba citando, todavía no era para sus seguidores. Pero después de que Jesús, ¿sí?, fíjense, después de que Jesús muere en la cruz del Calvario y él va para estar a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros, nos damos cuenta que ahora este versículo también es para cada uno de nosotros. Pero fíjense lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes éramos nosotros antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario? Éramos personas pobres, éramos personas en desgracia, éramos personas sentenciadas a la muerte, éramos personas sentenciadas al infierno. Pero cuando Jesús va a la cruz del Calvario y derrama o da su vida por cada uno de nosotros, nos damos cuenta que ahora nosotros tenemos vida, y vida en abundancia. Entonces él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o en otras palabras, buenas noticias a los pobres. Una de las cosas que vamos a tratar el día de hoy es que nosotros necesitamos utilizar nuestra boca para bendecir y no para maldecir. Esto quiere decir que nosotros fuimos creados, fuimos diseñados para bendecir y no para maldecir. Nosotros fuimos ungidos para dar buenas noticias, no para dar malas noticias. No tiene caso que yo me pare en este lugar y solamente decir: si no se arrepienten se van al infierno. Hay gente que habla más del infierno que del cielo, habla más de la enfermedad que de la salud, habla más del dolor que de la sanidad, ¿sí? Pero nosotros no fuimos creados para eso. Fíjense, esto es muy importante, porque ahorita voy a leer otros versículos, otras citas, donde sigue hablando de Jesús. Fíjese: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús conocía perfectamente su llamado, identificó perfectamente su llamado. Ahora voy a decir algo que lo voy a repetir más adelante. Jesús se estaba enfrentando a esto, fíjense, a esta parte de la escritura. Se estaba enfrentando a esta parte de la escritura como un profeta, como 100% hombre y como 100% Dios al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante. En Juan capítulo 14, versículo número 10, anote esta parte de la escritura. Juan capítulo 14, versículo 10. Miren, la misma persona que había dicho el Espíritu del Señor está sobre mí, es la misma persona que ahora está diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre? Fíjense, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Quiero hablarles un poquito sobre la unción o el aceite, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla mucho del aceite, y nosotros dentro de la iglesia regularmente nosotros tenemos una botella de aceite de olivo, ¿verdad? Y en el libro de Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y dice: y únjanle con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Y el Señor lo sanará o lo levantará. Si hubiere cometido el pecado, le serán perdonados. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Lo dije un poquito revuelto, pero lo dije, ¿verdad? Miren, los pastores, hermanos, de ovejas, ¿se acuerdan que el profeta David en el Salmo 23 dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Pero en aquel tiempo se dice que los pastores, para proteger a sus ovejas de las moscas, principalmente de los insectos, pero principalmente de las moscas, lo que hacía el pastor es tomar aceite en sus manos y frotar ese aceite en la cabeza de la oveja principalmente, ¿sí? Y detrás de las orejas de la oveja, porque se dice que las moscas se empezaban a albergar en esa parte húmeda de la oveja y empezaban a lastimar a la oveja, de tal manera que terminaban entrando detrás de la oreja, poniendo sus huevecillos, y tiempo después esa oveja podía morir. Así es que el pastor, para proteger esa oveja de los insectos, el pastor frotaba aceite en la cabeza y principalmente detrás de las orejas. ¿Sí? Ahora, el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios. Cuando nosotros ponemos aceite sobre una persona, nosotros le estamos diciendo a la persona, cuando estamos ungiendo: recuerda que este aceite representa al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vive en ti. ¿Sí? Ahora, algo más. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Muchos interpretan esto como algo, pero en realidad el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu es alguien. El Espíritu Santo es Dios, y Él está en este lugar y está en nuestras vidas. ¿Sí? Fíjese, entonces regreso a esta parte de la escritura, Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y luego dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
el Padre que mora en mí, que en realidad se refería al Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre que mora en mí, Él hace las cosas, ¿sí? Cuando tú oras por las personas pensando en que tú tienes que hacer las cosas, no pasa nada. Pero cuando tú oras por las personas creyendo que eres un instrumento del Espíritu de Dios que vive en ti, es como sucede lo sobrenatural en las personas, ¿sí? Esta parte me llama mucho la atención. Ahora, ¿cuáles son las palabras que comienza a dejar Jesús para nosotros, hablando de su Santo Espíritu? Juan capítulo 14, versículo número 12, dice de esta manera. Juan 14, 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Fíjese, cuando la Escritura dice de cierto te digo, es como si Dios estuviera diciendo: presta atención a lo que te estoy diciendo. O también cuando la Escritura dice de cierto te digo, es como si Dios dijera: más vale que esto se haga real en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Jesús va a hablar a nuestras vidas a través de esta parte de la Escritura, nosotros tenemos que prestar mucha atención. Y dice la Escritura de esta manera: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las obras que hizo Jesús? Levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, el oído a los sordos. Dice la Escritura que en una ocasión estaba un sordo mudo delante de él. Y dice la Escritura que metió sus dedos en los oídos de ese sordo mudo y le puso saliva en su lengua. Es algo que nosotros no hacemos, ni nos mandó Jesús a hacer, ¿verdad? Pero él lo hizo. Metió los dedos en los oídos del sordo, puso saliva en su lengua, y aquella persona comenzó a escuchar y a hablar en aquel mismo instante. ¿Qué son otras de las obras que Jesús hizo entre nosotros, o entre aquella gente en aquel tiempo? Pero nosotros sabemos también que Jesús liberaba a los endemoniados. Aquellas personas que eran manipuladas por los demonios fueron liberadas por nuestro Señor Jesucristo. Resucitó muertos. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Que viene Jesús y resucita a la hija de Jairo. En el camino se le atravesó aquella mujer que mencioné hace 8 días atrás, la mujer con flujo de sangre. Y Jesús la salva y quita la fuente de su sangre. Pero en realidad Jesús iba de camino a la casa de Jairo, porque la hija de Jairo estaba muy enferma. Y en el camino alguien le dijo a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y entonces Jesús le dice a Jairo: no escuche lo que la gente está diciendo. Pero cuando ellos llegan a la casa de Jairo, ciertamente su hija había muerto. Cuando Jesús habla sobre la niña, de que no estaba muerta, sino que estaba durmiendo, se comenzaron a burlar de él. Y Jesús manda sacar a los burlones, manda sacar a los incrédulos de la casa de Jairo. Y entonces dice la Escritura que, estando la gente de fe en ese lugar, Jesús sana o resucita a la hija de Jairo. Jesús tenía un amigo conocido como Lázaro, y tenía 4 días de muerto. Y llega Jesús a su casa, y la hermana de Lázaro le dice:
si hubieras llegado a tiempo, en otras palabras, mi hermano no hubiera muerto. Y él pide que lo lleven a la tumba. Y estando en la tumba, Jesús llora. Dentro de su humanidad, él llora por su amigo que había muerto. Pero después manda a remover la piedra. Y la gente le dice: ¿cómo vamos a remover la piedra si tiene 4 días de muerto? Ya apesta, ya hiede ya, dice la escritura. Pero él manda a remover la piedra y da la orden y dice: Lázaro, ven fuera. Y solamente estoy narrando algunas de las obras de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión limpió a 10 leprosos. En otra ocasión puso su mano sobre la cabeza leprosa de un hombre y lo termina sanando. En el Antiguo Testamento se narra la historia de un hombre llamado Naamán, que va en busca del profeta, y el profeta le dice de parte de Dios: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y cuando Naamán va y se lava 7 veces en el Jordán, su piel era como la de un niño. Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que Dios hace principalmente sus milagros a través de los creyentes, a través de cada uno de nosotros. Tú eres la respuesta a las oraciones de muchos. Cuando llegas a tu trabajo, cuando llegas a tu negocio, cuando llegas con tus vecinos y te empiezan a platicar sus problemas, y que de alguna manera ya han orado a Dios o le han rezado a Dios por sus necesidades, quiero decirte que tú eres la respuesta de parte de Dios a la oración de muchos. Me llamó mucho la atención lo que decía un empresario cristiano. Lo escuchaba hace días atrás en una entrevista que tuvo con el pastor Cash Luna. Y algo que decía ese empresario, exhortando a los empresarios evangélicos alrededor del mundo, y él les decía: dice, ¿sabías tú que tú eres la respuesta a las oraciones de muchos que no tenían un trabajo y que ahora tú se lo estás dando? Me llamó mucho la atención, porque pareciera que muchos evangélicos en este tiempo tienen problema con la salud financiera. Él decía: Dios quiere levantar a muchos empresarios de entre nosotros, porque hay gente que sigue clamando a Dios por un trabajo, por economía, para la manutención de su familia. Mucha gente orando a Dios por personas que den trabajo, y nosotros rehusándonos a ser empresarios, ¿verdad? Mire, dice de esta manera, repito nuevamente: de cierto os digo que el que en mí cree, recuerde lo que dice esta parte de la escritura. De cierto os digo que el que en mí cree. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? ¿Sí? Mire, no es nada complicado. Yo sé que tenemos que orar, yo sé que tenemos que ayunar, que por cierto le quiero hacer una invitación. ¿Sí? Martes, miércoles y jueves vamos a estar encerrados por ahí en un tiempo de oración y de ayuno. Si alguien le quiere entrar, están invitados. Pero fíjense, eso es muy importante. Yo sé que tenemos que orar, yo sé que tenemos que ayunar, pero no solamente cuando vamos a orar por los enfermos, no solamente cuando vamos a predicar en una iglesia o en una campaña evangelística, o cuando vamos a hacer un evento como iglesia. Debemos de estar orando y ayunando en todo tiempo. Pero me doy cuenta que la escritura aquí nos dice que esta promesa es para los creyentes. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Recuerden esto, que él va al Padre, ¿sí? Porque lo voy a mencionar más adelante. Jesús caminó sobre las aguas. Pedro caminó también sobre las aguas. Nosotros criticamos a Pedro porque
porque le faltó la fe en algún momento y se comenzó a hundir y pidió auxilio a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo saca, lo reprende y le dice: ¿por qué dudaste? Pero caminó sobre las aguas. Y fíjense, Jesús hizo grandes maravillas, pero no sanó con su sombra. Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos dice la escritura que Pedro, tocando a los enfermos con su sombra, los enfermos se sanaban. ¿Por qué? ¿Acaso Pedro era mayor que Jesús? No, de ninguna manera. Pero Pedro creyó en lo que Jesús estaba diciendo: aún mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Jesús nos ordenó a nosotros a ser discípulos. Él un día hizo discípulos. Esos discípulos hicieron a otros discípulos. Nosotros tenemos que seguir discipulando a otras personas. Nos dio la autoridad y la capacidad a cada uno de nosotros para que lo hagamos. Y también en aquel tiempo Jesús sanó a los enfermos, pero Él está a la derecha del Padre. Él es el que intercede por nosotros. Pero ahora los que tenemos que hacer estos milagros en el nombre de Jesús somos nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús en el capítulo 10 del libro de Mateo le dice a sus discípulos: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y luego le dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y luego le dice: de gracia recibiste, dar de gracia. O en otras palabras, lo recibiste gratis, dalo gratis. ¿Sí? Y en este tiempo nosotros tenemos que hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese, esto es muy importante. Lo siguiente: en Juan capítulo 15 versículo 26 dice de esta manera. Aquí es donde da Jesús la promesa del Espíritu Santo, de lo que Él había recibido en aquel tiempo a sus seguidores. Y dice de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré ¿de dónde dice? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús dijo: aún mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora esta parte de la escritura dice de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, al cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Ahora, fíjense, esto quiere decir que Él estaba hablando sobre el Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahora, fíjese, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Mire, porque sabemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero también la escritura dice que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en aquellas personas por las cuales nosotros oramos? Quiero que vayan a Isaías capítulo 10 versículo 27. Isaías 10:27 dice de esta manera: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Sí? Ahora, ¿de cuál carga está hablando la palabra? Está hablando de la carga del pecado. Está hablando de la carga del diablo, ¿sí?, que llegó a poner sobre los seres humanos a consecuencia del pecado que ellos cometen desde el huerto del Edén, y que eso se vino heredando por generaciones. Pero
Aquí Dios estaba hablando sobre lo que iba a suceder cuando el Espíritu de Dios viniera sobre las personas. Entonces dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo, el yugo del diablo, dice, de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sí? En otras palabras, a causa de la presencia del Espíritu Santo, ese yugo de esclavitud, de dolor, de pecado, de enfermedad, se deshace a causa de la unción. Fíjense, eso es muy importante. Si hay un yugo de madera que se rompe, se puede reparar. Si hay un yugo de hierro, si ese yugo se rompe, se puede soldar. Pero si hay un yugo que se deshace, se desmorona, se hace en partes microscópicas, nos damos cuenta que no tiene ninguna reparación. Una de las cosas que tiene que recordar la iglesia, que somos 100% libres por medio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, y nosotros fuimos equipados para hacer eso único de parte de Dios, y haremos grandes cosas en su nombre. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice de esta manera. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ya se dieron cuenta? Repito nuevamente, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿para qué deberíamos de tener nosotros la unción del Santo? ¿Para qué nosotros deberíamos de tener la unción del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Para qué deberíamos de tenerla? Eso tiene un propósito muy importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Eso quiere decir que la unción de Dios nos da esperanza, pero también nos hace llevar esperanza para otras personas. Jesús dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero después del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús está en el monte de las bienaventuranzas, nos damos cuenta cómo llega un momento donde Él le dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la respuesta a las personas. Ustedes son los que llevarán la esperanza a las personas. ¿Sí? Y también les dice en esos mismos capítulos, o en el monte de las bienaventuranzas, también les dice: ustedes son la sal de la tierra. La tierra sin ustedes no tendría ningún sentido. Tú estás en tu negocio, en tu trabajo, en esa colonia, en esa calle, con esa gente, con un propósito de parte de Dios. Eres la luz en ese lugar. Eres la esperanza de parte de Dios a todas aquellas personas. Eres la sal de esa tierra. Eres la persona que le da sazón a todo lo que surge en ese lugar. ¿Sí? Entonces fíjese, Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Ya se dio cuenta?
esa unción va a permanecer en nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, que es la persona del Espíritu Santo, no solamente va a estar contigo, sino que dice la Escritura que el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes la unción del Santo. ¿Sí? Ahora, quiero regresar a Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ya se dieron cuenta para qué tenemos la unción del Santo? ¿Sí? Para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Y luego más adelante dice: a pregonar el año agradable, algo así dice. A ver dónde está, versículo 19. ¿Cómo dice? A predicar el año agradable del Señor. ¿Ustedes han indagado qué significa este versículo? El versículo número 19. ¿Sí? No sé si ustedes sabían que, de acuerdo a las indicaciones de Dios en el Antiguo Testamento, si una persona por alguna razón atravesó situaciones complicadas y había vendido sus tierras, pasando 70 años esa persona podría recuperar sus bienes, o en el año número 70. ¿Sí? Si una persona por alguna razón le habían llevado un hijo en esclavitud, ¿sí?, esa persona podía recuperar a su hijo en el año número 70. ¿Sí? Entonces se salía, hermanos, y se anunciaba en alta voz que había llegado el año número 70 y se podían recuperar las cosas. Eso es lo que significa, hermanos, el versículo número 19. Ahora nosotros no necesitamos esperar un año número 70. Nosotros solamente tenemos que recordar que Jesús vino a la cruz del Calvario, que derramó su sangre en la cruz, y que nosotros somos libres, que somos bendecidos, y que también fuimos llamados para hacer grandes cosas en su nombre. ¿Sí? Y mire, Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo número 2. ¿Ya lo tiene? Romanos 8:1 y versículo versículo número 1 y versículo número 2. ¿Sí? Antes de leerlo, me gustaría preguntarles a ustedes cómo se sienten después de que han cometido algún error o un pecado delante de la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que nosotros nos condenamos más que de lo que Dios nos condena a nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros no hemos querido entender que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es muy grande, es inmensa. Ahora, no estoy aprobando el pecado, no estoy a favor del pecado, no estoy a favor de la maldad, que quede bien claro. Pero la Escritura dice que nos llevará como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que si tú un día pecas, si tú un día fallas, reconcíliate con Dios y sigue adelante. No te culpes, no te acuses, porque eso te impide acercarte a Dios. Eso te impide adorar. Eso te impide estar en paz. Eso te impide servir. Tú necesitas seguir adelante. ¿Sí? Si hay personas, escuchen bien lo que voy a decir. Si hay personas que no superan lo que tú hiciste en el pasado, es su problema de ellos.
pero tú ya te reconciliaste con Dios. ¿Sí? Mire, dice aquí, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, fíjese, esto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo Jesús? Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo a veces nosotros llegamos a pensar que cuando nosotros pecamos, como que nos llegamos a imaginar que somos quitados de Jesús, pero eso no es así. No porque tu hijo desobedeció, dejó de ser tu hijo. Le podemos llamar la atención, lo podemos corregir, pero nunca dejó de ser nuestro hijo. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Si nosotros pecamos, no vamos a ser quitados de Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros, aunque sí tenemos que reconciliarnos con Él. Si tenemos que decir: Señor, fallé, perdóname, y sigo adelante, no dejo que nadie me detenga, porque tengo un propósito de vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para nosotros. ¿Sí? Ahora, quiero ir cerrando de esta manera. Dios te llamó para ejecutar un plan único. Y con esto voy a terminar. Recuerdo que en alguna ocasión, escuchando al pastor Rick Warren, él decía algo más o menos así. Él decía: ¿sabías que fuiste llamado para desarrollar un plan único, y que si tú no haces ese trabajo que Dios te ha encomendado, no vendrá otro para hacer lo que a ti te correspondía? Eso quiere decir que eso que tenías que hacer se quedó sin hacer. ¿Sí? Entonces tú tienes un plan único. Una de las cosas que me costó a mí como pastor comprender, me costó mucho trabajo, es que de alguna manera llegué a pensar que teníamos que hacer como la iglesia que se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Yo me llegué a imaginar así como que todos debíamos de dejar de hacer lo que estábamos haciendo y estar a tiempo completo todos en la obra del Señor. Pero yo sé que todos nosotros podemos servir a Dios desde el lugar donde nosotros estamos, desde tu negocio, desde tu empresa, con tu familia, con tus vecinos. ¿Sí? Ahora, tú podrías decir en este momento: pastor, yo no conozco mi llamado. Comiénzale a preguntar a Dios desde hoy. Pregúntale: ¿para qué me llamaste? Estaba escuchando a un hombre que se dedica a rescatar drogaditos, restaurar drogaditos. Él dice que Dios le habla hace varios años atrás y le dice y le dijo: ¿sabe qué? Vas a tomar drogaditos en contra de su voluntad, los vas a encerrar, les vas a enseñar mi palabra y yo los voy a restaurar. Y recuerdo que en una de las imágenes que él pasa, cuando levanta a uno, él grita y dice: me están secuestrando. ¿Sí? Y ahora este hombre restaurado se ha hecho muy viral en las redes sociales. A lo mejor ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Sí? Pero él entendió su propósito de vida. Cuando los veo ahí en las redes sociales, que de repente a algunos de ellos se les salen sus groserías, ¿qué es lo que hago? ¿Actúo como un religioso y digo: estos se van a ir al infierno?
O mejor digo, Dios los lleva como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y los bendigo. El tiempo se nos está terminando. Dice la escritura en Mateo 24 que habría guerras, rumores de guerras. Pero dice: mirad que no os turbéis, porque aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Pero más adelante dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Dice: y entonces vendrá el fin. La evidencia más grande de que Cristo viene por su iglesia es cuando todos nosotros estemos hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre esas buenas palabras, ese buen mensaje que todos nosotros tenemos que compartir. Y entonces Jesús aparecerá en las nubes y levantará a los escogidos, que somos todos nosotros. ¿Sí? Pero sigamos adelante. Ponte de pie y oremos al Señor. Padre celestial, reconocemos, Dios, que nos has llamado para desarrollar un plan único. Pero nosotros vamos a necesitar de la presencia de tu Espíritu Santo en todo momento. Y tu Espíritu Santo, Señor, nosotros reconocemos que no es algo, sino tu Santo Espíritu es alguien. Tu Santo Espíritu es tú mismo, Dios. Y bendito Padre amado, este Dios vive en nosotros y nos ha hecho libres. A causa, Señor, de esa unción, el yugo de la esclavitud se terminó, se deshizo, bendito Padre amado. Y bendito Padre celestial, nos elegiste para hacer cosas realmente importantes en esta tierra, bendito Dios. Antes de que tú vengas por tu iglesia, antes de que nosotros nos vayamos de esta tierra, permite, bendito Padre amado, que estemos perfectamente enfocados en todo aquello que nosotros tenemos que hacer, bendito Padre celestial. Bendito Dios, si tú has llamado a algunos para restaurar autos que sean los mejores, bendito Padre celestial. Si tú has llamado a algunos para hacer techos de casas, de auditorios, bendito Padre, que sean los mejores, bendito Padre celestial. Y que en medio de todo lo que ellos hagan, que hablen de tu grandeza, que traigan buenas noticias a todos aquellos que te necesitan, bendito Dios. Y bendito Padre amado, usa en gran manera a nuestros hermanos, usa en gran manera a las familias, bendito Padre celestial. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, porque sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias, Padre celestial. Ayúdanos a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén. Quiero que me veas por unos momentos antes de orar por las ofrendas, por los diezmos. Quiero decirles que en este tiempo tenemos muchos distractores y a veces nos levantamos por las mañanas y salimos corriendo a hacer nuestros quehaceres. Pero quiero decirles que Jesús siempre buscó un momento para tener una buena relación con el Padre. Y tú vas a necesitar buscar el tiempo en el día, en la madrugada, para poder tener una buena relación con Dios. Y quiero asegurarte que la vida te va a cambiar cuando tengas una buena relación con el Espíritu Santo. Y Él te va a traer indicaciones precisas.
y créeme que grandes cosas vamos a hacer en su nombre. Vamos a orar. Iglesia Cristiana, Ministerios Jesucristo Salva Internacional,